A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidas, gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, semana a semana conversando acerca de la palabra de Dios. Esta semana vamos a abordar los dos últimos temas de este trimestre. Ya se nos ha ido el año, estamos en marzo. Y queremos decirles que en realidad hay dos lugares donde lo que es las relaciones con las personas se dan. Uno es en la parte laboral y la otra es la familia. La familia es muy importante. ¿Cómo será ese lugar donde nosotros vivimos? ¿Cuáles serán el funcionamiento? ¿Lo más correcto para abordar el tema de la familia? Bueno, vamos a conversar de esto. Capítulo 3 y algo del 4 de Colosenses. Bienvenidos y gracias, Pastor Luis Jerez, por acompañarnos. Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más, apreciados amigos y también hermanos que frecuentemente están conectándose con estos programas del estudio de las lecciones de la escuela sabática. Deseamos que cada uno de ustedes pueda seguir estudiando estas maravillosas lecciones. Y en esta hora nosotros vamos a estudiar este gran tema que es muy importante para los cristianos, es cómo vivir dentro de una iglesia, cómo ser cristianos en la familia, cómo ser cristianos con un buen testimonio en el trabajo, en las relaciones laborales. Y aquí tenemos nuevamente al apóstol San Pablo que está hablando del matrimonio, de las esposas, de los maridos. Habla también de los hijos, aunque sabemos que el apóstol San Pablo, él no era casado. Sin embargo, dentro de sus epístolas tiene muchos consejos para los matrimonios. Consejos que son dichos en pocas palabras, pero que dicen mucho. Como por ejemplo el versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay una versión que dice: no seáis amargas con ellas. Fíjate, interesante esta versión. Y estar sujetos. Se entiende a veces mal esta situación. Pero estaba pensando que en realidad el consejo de él es que la palabra, y voy a leer el texto, que la palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Ahora, lo que tú lees y este texto me da razón para decir de que uno debe cuidarse tanto en las relaciones, especialmente con quien nos ha acompañado por tantos años, ¿no es cierto?, nuestra esposa. Pero, ¿por qué Pablo da este consejo que las mujeres estén sujetas a sus maridos? ¿Qué tipo de sujeción, qué tipo de relación debe haber? ¿Será de un bajo nivel, un sobrenivel? Bueno, esto nos está mostrando a nosotros. Él está escribiendo a una iglesia que está en Colosas, que era una ciudad de habla griega, con costumbres y culturas romanas también. Entonces, los matrimonios, el marido, la mujer, tenían ciertos conceptos que no son muy apegados a la forma cristiana que Pablo estaba enseñándoles. Por ejemplo, la mujer romana tenía bastante autoridad, había mucha independencia del marido del hogar, y a las mujeres que se convertían al cristianismo, el apóstol Pablo le dicen: tiene que haber un orden en la familia. El marido, Pablo decía en Efesios, es cabeza del hogar, cabeza de la mujer, y que tenía que haber como una conexión, una sujeción, porque aparentemente las mujeres en esa cultura eran demasiado independientes. Prácticamente ellas se manejaban solas, no consideraban mucho a los maridos, por lo que se entiende. Y también, como dice Pablo, como conviene en el Señor, porque también cómo se lleva la relación matrimonial es un testimonio para los demás.
Y a los maridos les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Es decir, el marido tiene como el deber cristiano de demostrar y amar a su mujer. Y como dice acá, como Cristo, dice el apóstol Pablo en Efesios, como Cristo amó a la iglesia. No seáis ásperos. Esta palabra ásperos también tiene una connotación de ser amargos, de ser enojo del marido. Es decir, el marido debe tener un muy buen trato con su esposa, por lo que aparece aquí también en otras epístolas. Ahora, ¿dónde debería encontrarse la pureza, la santidad, la bondad, ¿no es cierto? Para estar seguro es justamente en el matrimonio. Y estas relaciones, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo expresa Pablo acá, lógicamente él está dando una indicación de acuerdo a la situación que había en el momento, pero es muy aplicable a nosotros también hoy día. Dice, hay un comentario que me gustó mucho, dice: puede haber más de una veintena de Judas entre nosotros. Puede haber un impetuoso Pedro que bajo circunstancias pudo negar a su maestro. Dice, puede haber un Juan quien dijo en algún momento: Señor, que descienda fuego del cielo y los destruya todo. Todo ese grupo de personas puede estar en la situación laboral o puede estar también en la familia. Ahora, ¿cómo actuar de acuerdo a eso? Pero el Señor dice acá, da instrucciones para corregir estos males existentes. Esto es lo que está haciendo. No está diciendo que ahora la mujer va a estar bajo la tutela, aunque debe darle el cuidado, ¿no es cierto?, a la mujer, pero no bajo el nivel del esposo. Sí, como alguien decía, recordemos que la sacó de la costilla, ni la cabeza ni los pies. Claro. Y este relacionamiento entre el marido y la mujer implica una cordialidad y un consultarse mutuamente, porque en el marido, aunque la Biblia dice que es cabeza del hogar, cabeza de la mujer, también tiene una dependencia de la esposa, y eso significa que eso es mutuo. Hay que consultarse el uno al otro, hay que reflexionar en los temas que a veces ellos deben discutir, deben ahí unificar criterios, tener una posición para luego tomar una decisión. El tema de la conversación es importante. A veces muchos marcan allí su posición y no dan lugar a torcer. Y en todas las cosas de la vida hay puntos de vista y hay que tener esa paciencia para poder conversar estos temas, aunque nunca van a estar 100% de acuerdo, pero da a entender que esta relación es importante para el testimonio del matrimonio, ya sea en la iglesia y también en el vecindario y en el grupo de familiares. Tiene que haber un testimonio del matrimonio cristiano. Lo interesante de esto es que Pablo en Colosenses menciona esta situación, pero también cuando le habla a la iglesia de Éfeso la menciona. Capítulo 5, 22 habla justamente, desarrolla la temática de esta, que estén sujetas las mujeres a una posición de subordinación en relación a su esposo. Dice, la ética de las relaciones cristianas en la familia puede percibirse con claridad solo cuando se entiende la diferencia y la subordinación de ninguna manera implica inferioridad. Interesante ese detalle. Sí. Eso lo explica Efesios hablando así. Curiosamente, Pablo dice en Efesios, también en Colosenses, que el marido debe amar a la mujer, pero nunca menciona lo contrario, es decir, que la mujer debe amar al marido. Tal vez lo dice porque el marido tiene que demostrar ese amor, tiene que demostrarlo, que no lo está exhibiendo delante de su esposa, delante de sus hijos, pero también siempre menciona el apóstol Pablo allí en Efesios, y la mujer respete al marido. Es decir, el respeto también es una cosa importante que representa, es un verbo en griego que significa fobeo, leyéndolo, significa temor, significa temblor, reverencia. Son palabras que están relacionadas con este respeto
que da a entender no una sumisión ciega ni tampoco inferior, sino que significa una manera de ser, una manera de contactarse personalmente. Ahora, hay frases que uno a veces no las completa, por eso no las entiende tan bien. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, correcto. Sí. Parece que Pablo está diciendo, no, sujétense, pero dice, ¿cómo conviene en el Señor? O sea, esa es la pauta, esa es la línea. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que la esposa debe estar en una relación con su esposo, así como ella tiene relación con Cristo. Eso es lo que el énfasis que está haciendo Pablo al hablar en este sentido. Y en ningún sentido él menciona el hecho de que deben sujetarse. En lecciones anteriores nosotros habíamos conversado esta situación de las mujeres y de los hijos también. No era una vida así como la de hoy día, que hay tanto privilegio, o no privilegio, sino de alguna manera el cuidado con los hijos. Sí. Había personas que si el hijo no tenía las condiciones que ellos querían, los botaban. Y te acuerdas que esto dice, Cristo dijo que Él los había recogido de Israel, de ese lugar, así esa relación. Entonces, esto está poniendo un poquito en orden la situación para que esa sociedad que fue consagrada por Dios como el matrimonio permanezca en el tiempo y sea de felicidad y no de enojo detrás. En realidad, cuando trabajen el equipo de la familia, trabajen juntos, más feliz será el matrimonio. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor.
Pablo sigue dando consejos ahora a los padres y a los hijos también. Y fíjate que leyendo con tranquilidad el texto hay varias palabras muy importantes en la declaración, porque a veces nos quedamos y decimos, hijos obedezcan a sus padres en todo, y ahí quedamos. Pero mira, dice el texto 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todos, porque esto agrada al Señor. Esa relación que Pablo habla cuando tienen que fusionarse, ¿no es cierto?, en una familia, un padre, una madre, un hijo, una hija, otra familia, todo que sea para que agrade al Señor. O sea, ese es el parámetro, ¿te fijas? No, por ejemplo, dice acá, 21 dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, porque no se desanimen. Sí, aquí hay un consejo para los hijos. Los hijos deben aprender la obediencia desde muy pequeños. Esta es parte de la función de los padres, enseñarles a los hijos que antes ya de que puedan hablar, incluso antes de caminar, ya los niños pueden obedecer ciertas órdenes de sus padres. Y la obediencia es una de las cosas que los padres deben tomar muy en cuenta con sus hijos, porque los padres están en lugar de Dios para sus hijos, y los hijos no tienen ese criterio, ni siquiera cuando van creciendo 7, 8 años, necesitan de un consejo, necesitan de alguien que los guíe. Es por eso que este consejo es para los hijos que ya tienen una conciencia, da la impresión de unos 14, 15 años. Le dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Aunque a veces hay hijos que tienen más de 20 años y siguen obedeciendo a sus padres en algunas cosas que los padres les piden. Pero este sentido de obediencia es como una reverencia, es como un respeto de los hijos hacia sus padres. No siempre las órdenes o los mandatos de los padres son los mandatos correctos. Muchas veces los hijos, por su inmadurez, hemos sido hijos y no entendemos que tenemos que hacer ciertas cosas que no nos gustan, y a veces los padres obligan a hacer ciertas cosas a sus hijos. Pero también aquí está el texto, dice, porque esto agrada al Señor, es decir, los hijos están ganando allí una buena voluntad de Dios con a veces sacrificio, esta cosa que nos gusta de estar sirviendo, de estar obedeciendo. Y estamos en una sociedad donde los hijos obedecen menos a los padres que los hijos de hace 40, 50 años atrás. Muchos dicen y cuentan que los padres solamente antes daban una orden una sola vez o daban una mirada y eso era suficiente para obedecer. Ahora usted puede mirar varias veces a sus hijos, decirle muchas veces que hagan ciertas cosas y los hijos no van a obedecer. Y los padres dicen, está bien, ya, no obedeció. Entonces se acostumbran a tener una independencia y eso no es bendición para los hijos. Los hijos necesitan someterse a sus padres porque también después se van a someter plenamente al Señor. Es como decir, yo siembro para recibir alguna cosecha después. Ahora, casos complejos a veces porque hay padres y no nos alejamos nosotros que no hemos sido quizás no hemos tenido un lineamiento, no hemos sido honestos, no lo que usted quiera ponerle, pero para nuestros hijos. Entonces no han visto en nosotros, en algunos padres, ¿no es cierto?, un guía. Conozco yo personas que me causó tanta extrañeza cuando se habló, estudiaba la Biblia y se habló de Dios el Padre. Y ella dijo, no lo mencionen por favor, porque yo tengo el más triste recuerdo de mi padre. Entonces, claro, se puede dar eso, pero hay una cosa cierta. Lo que uno debe hacer cuando dice, como dice Proverbio, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y yo tengo experiencias muy cercanas de quienes hijos se apartaron del Señor, y este texto los tumbó, los dio vuelta, los martirizó hasta que volvieron al redil. Claro, es un deber de los padres instruir al niño en su camino. Es una formación que dura varios años. Esta formación es muy importante porque los grandes valores que los niños adquieren en su desarrollo
los obtienen del hogar, lo que ven en sus padres, las conversaciones, las instrucciones, la moral. Es importante porque se forma el carácter dentro de la familia, dentro del hogar, y los niños se pueden transformar en personas victoriosas desde un comienzo, porque tienen una buena educación, tienen una buena instrucción, un buen testimonio dentro de la familia. Y también, como dice acá San Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí. Esto es muy importante y muy extenso el comentario de este texto, porque todos los niños, si son bien encausados, tienen un corazón receptivo a las cosas espirituales. Entonces, los padres deben aprovechar que ese corazón que está vacío, deseoso de ser llenado con alimento espiritual, alimento cultural, hay que mostrarles a Jesús. Es un deber importante de los padres, como dice Deuteronomio 6:6, repetirás la palabra de Dios a tus hijos y les hablarás de ellas en el camino, mientras viajes, en todo lugar. Y eso es importante, como decía acá Raúl, también hay un mensaje para los padres, ¿cierto? Los padres a veces son demasiado posesivos, demasiado exigentes, demasiado impositivos, que a veces rompen la relación con sus hijos porque los exasperan, hay una irritación, hay una mala conexión y pierden esa confianza de los hijos. Esto es algo que hay que cuidarlos porque los hijos son inmaduros y piensan distinto, y el padre es maduro, tiene que tener una condescendencia con su hijo, porque la mente del hijo no funciona con la madurez que el padre quisiera que funcionara. Por eso dice acá el apóstol, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué importante es esto, que no quitarles el valor, no quitarles la autonomía, es decir, la iniciativa, no matar la iniciativa de los hijos. Ahora, Pablo toma un tema bastante complejo después de estas palabras, porque el ambiente en que se vivía era un ambiente en que muchas personas eran esclavas, sí, vivían de servidumbre. Y él les dice: siervos, obedeced en todos vuestros amos, según la carne, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino con sencillez. O sea, trabaja, estés presente tu amo o no estés presente. Claro. Y mira, y sigue diciendo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Cristo y no para los hombres. Y el 4, versículo 4:1, dice: amos, tratad a vuestros siervos como es justo y recto, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en el cielo. ¿Qué cosa más equilibrada para mantener una relación laboral con las personas? No seamos déspotas, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un puesto, porque nosotros tenemos una jerarquía que alguien se la concedió, sino que seamos, como dice acá, con compasión, con corazón sumiso, tratando a las personas, porque nadie sabe qué hay detrás de esa persona o por la actitud de la persona. Sé que existe un Redentor y su nombre es Cristo, el Cordero, el Mesías, santo es Él. Gracias, oh Dios Padre, por darnos a Jesús y por dejar tu Espíritu obrando hasta el fin. Es Jesús tu nombre, sobre todo nombre,
Espíritu, obrando la salvación. Gracias, oh Dios Padre, por darnos a Jesús y por dejar tu Espíritu obrando la salvación. Pablo ahora nos encuentra o nos da algunos principios básicos para estas relaciones que podemos tener nosotros. En Colosenses 4:2 él dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso. Qué cosa, qué bonito lo que dice Pablo, ¿no? Sí, aquí Pablo también está dando este consejo, que es un consejo para el grupo humano que cree en Jesucristo, para la iglesia, un consejo para el hogar, para la familia, que el cristiano debe aprender a perseverar en la oración. Cada respiración debe ser una oración. Esto representa una conexión permanente con Cristo, con Dios. Es algo que debe ser una costumbre de caminar con Cristo, caminar con Dios, siempre con el hábito atento a las indicaciones divinas, y como dice aquí, velando en ella con acción de gracias. Significa, la palabra velar significa tiempo detenido, como para conversar con Dios. Y orando, Pablo también pide la oración, aunque él era un poderoso evangelista, poderoso predicador, que para muchos podríamos pensar que él no necesita la ayuda de nuestras oraciones, pero él le decía a los hermanos: oren por mí, yo también necesito la oración. Y esto también es un llamado para que las personas oremos por nuestros líderes, porque ellos también llevan cargas y responsabilidades, los pastores, los ministros, los evangelistas, los misioneros, que necesitan de nuestras oraciones. No pensemos que todos se manejan solos. A veces nosotros decimos: yo necesito la oración de ellos. Es cierto, pero también nosotros tenemos que orar por ellos, y sobre todo para que Dios, el Señor, dice aquí, nos abra puerta para la palabra. Esto me llamó mucho la atención, porque para que Dios abra las puertas de los corazones de las personas, para que escuchen la palabra, para que crean en Dios, se abre con la oración. Es decir, el primer paso para que nosotros podamos llevar el evangelio a una persona, o podamos orar por los hijos que a veces no entienden o no tienen un interés espiritual. La oración es la que abre los corazones a fin de conocer y dar a conocer el misterio de Cristo, como dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, uno puede orar y decirle: Señor, ayúdame a hablar como corresponde, porque a veces no sabemos cómo decir las cosas, sobre todo las cosas espirituales, los llamados o explicar la palabra de Dios. Pero aquí está el secreto. Cuando usted ora mucho, Dios responde y lo habilita para que usted sea un instrumento en las manos de Dios para hablar y comunicar el evangelio. Estaba pensando mientras tú hablabas este hecho de la responsabilidad de las personas, los cargos que se tienen. El padre, ¿no es cierto? Como lo decía Pablo, un gerente. Cualquier persona tiene debajo personas que tienen que ayudarle en el trabajo. Pero interesante que Pablo en el versículo 4 dice: para que lo manifieste como debo hablar. O sea, el Espíritu. Sí. O sea, por eso se necesita que oremos unos por otros. No importa que sea el pastor o un anciano, un dirigente, que se ore. ¿Por qué? Porque necesita sabiduría para resolver algunas situaciones puntuales que le da su responsabilidad.
Y como dice acá, para que lo manifieste como debo hablar, no cualquier cosa, ¿te fijas? O sea, esa es la orientación básica que Pablo está presentando. La insistencia y constante de la oración, la atención espiritual y especialmente el reconocimiento de fe, que Dios puede traer sabiduría a una persona para resolver una situación compleja y difícil. Sí, y el texto siguiente lo menciona aquí: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto me llamó la atención, Raúl, porque sea vuestra palabra siempre, dice, no a veces, y no con ciertas personas. Tenemos que tener un modo, un hábito de comunicarnos. Por eso es que un cristiano que se hace cristiano, que se convierte a Jesucristo, cambia su manera de ser, su manera de hablar. A lo mejor el tono de la voz es el mismo, la manera, pero cambia su forma, su vocabulario. Y como dice aquí, sazonada con sal, significa que es una palabra agradable de escuchar. Y que nosotros con la ayuda de Dios, con la oración, tenemos que ser transformados también en la forma como nosotros nos comunicamos con las personas y el lenguaje que usamos. Y para que sepáis cómo responder a cada uno, porque a veces las respuestas pueden ser ciertas, pueden ser correctas, pero mal comunicadas. Y en esto hay mucha sabiduría que solamente Dios puede otorgar a sus hijos que permanecen al lado suyo, dándole la palabra adecuada, la palabra indicada. Ahora, el texto anterior que tú leías, fíjate, dice, para que lo manifieste, 5, andad sabiamente. Este concepto de sabio, de inteligencia, de tener la capacidad de decir lo mismo, pero de una manera suave, agradable, y además dice para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjate que él sigue insistiendo en este enfoque misionero de Pablo. No se queda solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. Debemos ser respetuosos, debemos allegarnos a ellos, debemos hablarles con ternura, y a veces nos cuesta cuando vemos que la actitud de las personas no son correctas. Y otra cosa, que siempre nosotros nos estamos relacionando con gente de afuera. Claro. Y también los de afuera necesitan también un trato adecuado, y a veces nosotros tenemos una forma de tratar a los de adentro y otra forma de tratar a los de afuera. Esperamos que, como dice Pablo aquí, es muy importante sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hay un consejo que nos dice acá que esta palabra de sazonadas con sal, ¿no es cierto?, contrario al picante que a veces nos gusta hablar, muestra: sal es la propiedad de ser apropiados, perseveradores del bien y agradables al oído ajeno. Quizás usted está pensando, ¿cómo me estoy portando con los demás? Con mi familia, con mis hijos, con los que me relaciono, forma laboral, comercial, no sé, pero que sea agradable a Dios. Quizás esa es nuestra meta, eso es lo que Pablo está diciéndonos también a nosotros en el día de hoy. Que Dios los bendiga y los acompañe, para que tengamos lindas relaciones, y esas lindas relaciones con las personas, para llegar al conocimiento verdadero de un Cristo que lo ama a usted y a ese que está afuera también. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.